que van a nacer de la carótida y van a irrigar el quiasma óptico en su parte proximal de los nervios ópticos y el infundíbulo. Además tiene relación directa con el tercer ventrículo, perdón, ya. Además tiene relación directa con el tercer ventrículo y el diencéfalo. Hacia el lateral se va a relacionar con ambos senos cavernosos, donde van a discurrir los pares 3, 4, 5 y pues del quinto discurre la primera y la segunda rama, la carótida interna y el sistema simpático de ambos senos. Básicamente lo que va a pasar es que ambas redes se van a conectar, o sea, ambas redes venosas y estos vasos se van a conectar alrededor de la hipófisis creando algo llamado el seno circular, que básicamente va a dividir el seno cavernoso en superior y en inferior. ¿Sigue? Recuerden que tenemos una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. En la hipófisis anterior vamos a tener todas las células que van a ser responsables del adenoma hipofisiario. En la hipófisis anterior o la neurohipófisis va a estar encargada del almacenamiento de las hormonas producidas por el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, que son la oxitocina y la vasodilatación. Dale una. Siguiente. Esta imagen es para recordarles que la hipófisis va a actuar y va a producir las siguientes hormonas. La hipófisis anterior, que van a ser la hormona folículo estimulante, la prolactina, la hormona del crecimiento, la FSH, la ACTH y la TSH. Y básicamente de aquí podemos impartir en la clasificación tumoral que ya veremos más adelante y sus manifestaciones clínicas. ¿Sigue? Entonces, en cuanto a la epidemiología, algo cortico es que se comprende del 10 al 15% de los tumores encefálicos. Es muy raro en los pacientes pediátricos, ya que solo se presentan en el 2%. Es la tercera neoplasia intracraneal más frecuente, con una prevalencia de 3.6 a 4 casos por 100.000 habitantes. Y básicamente podemos influir que una de cada 6 personas van a debutar con tumores hipofisiarios. Sin embargo, no se ha evidenciado que haya una incidencia según el sexo, pero sí se sabe que hay una mayor prevalencia de prolactinomas específicamente en las mujeres, y estos prolactinomas a su vez en las mujeres tienen un comportamiento más agresivo que los hombres. Básicamente esos tumores son de crecimiento permanente, especialmente si son microadenomas, que ya más adelante veremos que es un microadenoma, debido a que ellos tienen una probabilidad del 25 al 50% de potencial malignidad. Entre más grandes sean, más grande es ese potencial de malignidad. Siguiente. En cuanto a la clasificación, podemos clasificarlo de forma histopatológica o según su función. Y pues tenemos más clasificaciones más adelante que ya les contaré. En cuanto a la fisiopatología, podemos encontrar que tenemos tumores lactotropos, que son aquellos que a tomar la patología vemos que tienen positivos los receptores de prolactina. Los somatotropos tienen positivos receptores para hormona del crecimiento, los corticotropos tienen receptores positivos para ACTH, los tirotropos tienen receptores positivos para TSH, los gonadotropos para LH y FSH, y mixtos es que podemos encontrar que van a expresar tanto LH como FSH como ACTH, o sea, van a tener más de una marcación tumoral. Es importante tener en cuenta que la marcación o la clasificación histopatológica no implica que la funcionalidad del tumor sea acorde. Es decir, podemos tener un tumor que en la histoquímica aparece como lactotropo, sin embargo el paciente no tiene sintomatología lactotrópica o simplemente los niveles de prolactina no están elevados, pero sin embargo son síntomas corticotropos o somatotropos. Básicamente aquí también entra un grupo que se llama los null cells adenomas, que son aquellos donde no encontramos la expresión de ningún receptor. Pero los demás marcadores confirman que es hipofisiario, lo que pasa es que tienen una incidencia muy baja y se corresponde más que todo a errores en la marcación inmunistoquímica que se puedan presentar. Por ende, siempre que tengamos un tumor al que le sospechemos que, o sea, que al parecer es un null cell adenoma, lo más recomendable es que se repita la marcación inmunistoquímica antes de descartarlo como diagnóstico. ¿Sí?
Sí, Maps, ¿puedes seguir? André, ya seguí. Ah, pues que no me cambió la diapositiva. Bueno, A mí me parece según su listo, no pasó nada. función. Ahora sí me Qué cambió, pena, pero solo para confirmar, a los demás les aparece. Sí. listo. Bueno, entonces, según su función, dale una diapositiva atrás, porfa. Básicamente vamos a tener tumores secretores o no secretores. Los tumores secretores van a corresponder a la gran mayoría de los adenomas hipoficiarios, van a provocar síndromes de hipersecreción secundarios al exceso de producción hormonal. Los más comunes o las manifestaciones más comunes de los tumores secretores es la galactorrea, la amenorrea, la enfermedad de Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo central, el hiperandrogenismo y el gigantismo. Importante recalcar cuál es la diferencia entre acromegalia y gigantismo, es que cuando tenemos los, la unión epificiaria abierta, o sea, cuando tenemos un niño que tiene un tumor de este tipo secretor, ellos van a presentar características de gigantismo, mientras que en los adultos que ya no tenemos el disco epificiario abierto, básicamente las manifestaciones van a ser de acromegalia, vamos a tener crecimiento de las manos, crecimiento de la mandíbula, macroglosia y entre otras cosas. Siguiente. ¿A ustedes sí les aparece el cambio? O sea, ¿ya les aparece tumores no secretores? A mí acaba de cambiarme. Pero ya, listo. Entonces, y los no secretores, como dice el nombre, representan el resto, o sea, del 30 al 40% de todos los adenomas y van a manifestarse como tumores sin hipersecreción hormonal. Van a tener otras manifestaciones clínicas que veremos más adelante, pero no van a tener características hormonales. O sea, no vamos a poder atribuirlo a que directamente sea un prolactinoma y tenga galactorrea o amenorrea o oligomenorrea la paciente o el paciente, pero el tumor va a estar ahí y va a tener otras manifestaciones. Sigue. Según el tamaño, podemos tener los microadenomas, que representan el 63% de los adenomas y son aquellos que miden menos de 10 milímetros. Los macroadenomas miden más, o sea, miden 10 milímetros o más de 10 milímetros. Y los adenomas gigantes son aquellos que tienen más de 4 milímetros en su diámetro mayor o un volumen más de 10 cc. También hay otro término que se acuñó hace poco que se llama los incidentalomas, que son aquellos adenomas menores de 6 milímetros, sin embargo, son encontrados de forma incidental. El paciente no tiene ningún síntoma bioquímico, ningún síntoma químico, ningún síntoma hormonal, sino que por alguna razón le tomamos una neuroimagen y encontramos ahí que tiene un adenoma pequeño que en ese momento no está afectando como tal o dándole síntomas, ni tampoco afectando su parte hormonal. Los adenomas secretores o los no secretores también pueden coexistir por efecto de la masa o por el desequilibrio hormonal. Asimismo, es muy relevante que sepamos que los incidentalomas se presentan solamente en el 10 al 20% de la población y excepcionalmente esos incidentalomas, o sea, es muy raro encontrar un incidentaloma que no tenga ninguna marcación bioquímica, ningún síntoma ni nada mayor a 6 milímetros. Es muy raro. Bien. Otras clasificaciones que realmente su utilidad es reducida debido a que no han demostrado que cambien la conducta con los pacientes es la clasificación de Hardy, que básicamente va a hablar sobre las características del tumor, si está como contenido en la glándula o si está invasivo. Aquí lo podemos ver. Y también se puede clasificar en simétrico o asimétrico. Y cuando hablamos de un tumor asimétrico es cuando hay una extensión hacia la región paracelar de la hipófisis. Cuando la extensión es solamente supracelar, podemos decir que es un tumor simétrico. Siguiente. La siguiente clasificación, que también la utilidad clínica no es muy buena debido a que, pues sí, nos va a servir para clasificar el tumor, pero no va a cambiar la conducta que tengamos con este.
Esa es la clasificación de Knox y básicamente habla de la invasión que haya en el seno cavernoso. Y aquí la podemos evidenciar como grado 1 que se contiene, el margen medial está normal y sobre todo supra e infracavernoso, y así vamos viendo cómo va invadiendo cada vez más el seno cavernoso. ¿Sigue? ¿Sigue? Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Vamos a tener manifestaciones que van a ser relacionadas directamente con el tamaño tumoral y vamos a tener otras que van a ser relacionadas con la secreción tumoral, o sea, con lo que el tumor secrete o lo que predomine. Dentro de las que están como relacionadas con el tamaño del tumor es la cefalea, que se da en el 16 al 70% de los casos y básicamente se va a relacionar con la distensión de la duramare o aracnoides hacia el diafragma celular. El dolor típicamente el paciente lo refiere como un dolor sordo centrofrontal, más que todo. ¿Sigue? El déficit visual y oculomotor se da en el 50-60% de los casos y es porque, como ustedes saben y como ya les mencioné, la hipófisis está supremamente estrechamente relacionada con el quiasma óptico. Entonces, si tenemos un tumor que está creciendo hacia arriba, va a haber una compresión quiasmática y sobre todo se va a dar en tumores que sean de 8 a 13 milímetros en un plano sagital y coronal. Las manifestaciones oculares no va a ser porque el tumor invada directamente el quiasma, sino porque al comprimir el quiasma se disminuye el flujo sanguíneo y eso genera manifestaciones oftalmológicas. ¿Y cuáles son las más comunes? ¿Sigue? Estos pacientes pueden presentarse con una hemianopsia heterónima bitemporal, pero la característica y lo que se ha escrito en la literatura es que inicialmente ellos vienen o llegan con una cuadrantanopsia simétrica superior. Con el tiempo y con la mayor cantidad de interrupción del flujo sanguíneo en ese punto, el paciente puede terminar con una atrofia del nervio óptico y llegar hasta con una amaurosis total de uno de los ojos, o sea, con ceguera total en alguno de sus ojos. Cuando hablamos de invasión en el seno cavernoso, es cuando encontramos defectos en los otros pares craneales que inervan los músculos extraoculares. ¿Sigue? Y ahora esta pregunta es para ustedes, mi querido público. Esta foto que ven acá es una alteración de qué par craneal. Pueden levantar la mano o hablar. Muchachos, arriesguense, no importa si la tienen mal, no importa si no están seguros, arriesguense. Bueno, entonces como les dio penita o alguien escribió en el chat, no. Bueno, yo me arriesgo y digo que por la tosis puede ser un tercer par. Exactamente. Esta es una alteración del tercer par. Entonces, para recordarles, el tercer par, ¿qué músculos va a inervar? El recto superior, el recto inferior, el recto interno, el oblicuo y el oblicuo inferior. Entonces, en este paciente vemos que pues, la tosis palpebral es muy clara que tiene su alteración. Y de ahí podemos básicamente decir que el daño es del tercer par. Es bastante como evidente. Así como también vemos que el paciente tiene imposibilidad para mirar hacia arriba y también tiene imposibilidad para mirar hacia adentro. Básicamente, ¿qué va a pasar cuando tenemos esto? Es que el paciente va a tener algo llamado una diplopía horizontal. O sea, el paciente en el plano horizontal va a ver doble. Esto es lo que va a ver. Así podemos hacer la evaluación oftalmológica. ¿Sigue? Ahora, ¿qué par está afectado en este? ¿Alguien? Recordándose mi biología. Creería que cuarto. ¿Por qué? Por la desviación. Sí, exacto, por la desviación. Y otra cosa importante es que recuerden que el cuarto par también se llama patético porque los pacientes cuando tienen una parálisis, un daño en ese par, van a tender a inclinar la cabeza hacia el lado
hacia el lado de la lesión para poder disminuir los síntomas y la diplopía que tienen. Ellos van a tener una diplopía vertical. Al momento de que ellos mueven la cabeza hacia el lado no afectado, la diplopía vertical se hace evidente. Y sigue, por favor. Esa diplopía se agrava cuando le pedimos al paciente que mire hacia abajo. Y en este, pues básicamente es bastante claro que la lesión es del sexto par, del abducens. El paciente no puede abducir su ojo izquierdo en este caso. Ellos van a tener una diplopía vertical, una diplopía horizontal que empeora hacia mirar hacia abajo también. O sea, va a empeorar también mirando hacia abajo, pero va a ser horizontal. Por eso podemos diferenciarlo un poco, aparte del examen físico, de que es un cuarto o un sexto. ¿Sigue? Ahora, ¿qué otras cosas tenemos relacionadas con el tamaño? Es el hipopituitarismo, que básicamente es que el paciente tiene un déficit de una o más hormonas que se producen en la hipófisis secundario al efecto compresivo de la lesión en el infundíbulo. Si yo tengo una masa que me está presionando, como decir, la salida de las hormonas, claramente puede presentarse con un hipopituitarismo. Y también que el tumor per se no produzca nada, entonces, con más razón. Es probable que ante un adenoma secretor encontremos un déficit concomitante, o sea, también podemos tener ese escenario, que tengamos un paciente, una mujer con alteraciones del ciclo menstrual porque tiene un prolactinoma y al tomarle también la bioquímica para ver si tiene alguna otra alteración tenga disminuido, por ejemplo, la TSH. Sigue, porfa. También podemos presentar un cuadro de diabetes insípida que es secundario a la compresión y daño de la neurohipófisis donde se suprimen los niveles de ADH. ¿Cómo vamos a tener un paciente o qué es la diabetes insípida o cómo se va a presentar? Aquí, como a manera general y de recorderis, van a tener una poliuria mayor a 30 cc kilogramo o 3 litros al día. Una osmolaridad unitaria muy disminuida, menor de 300 milimoles por litro, una polidipsia por hemoconcentración, porque recordemos que la hormona, ya ahorita lo veremos en una imagen. Un sodio sérico mayor a 145 equivalentes litros por lo mismo, porque el paciente empieza a hemoconcentrarse, a retener sal, pero el agua empieza a salir como si fuera una manguera, pongámoslo así. Y una osmolaridad plasmática mayor a 295 pues, por kilo. Dale clic. Esta foto me gustó mucho porque básicamente habla de cómo la ADH es la llave que abre la fuente de agua en el riñón. Y eso es muy importante para entenderlo, ya que si no tenemos ADH, el riñón, ¿qué va a hacer? Va a empezar a botar agua, a botar agua, a botar agua, sin que nadie lo regule. Dale clic, por favor. Si uno empieza a botar agua y a botar agua y a botar agua, entonces básicamente te hemoconcentras y por otro lado, si tenemos básicamente al botar tanta agua del cuerpo, terminamos con una hipovolemia, una disminución de la presión y el cuerpo como lo sensa, como que, ay, Dios mío, necesito subir la presión y ahí es donde se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio para intentar contrarrestar la pérdida de agua. Sin embargo, el paciente va a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo agua por esta razón que vemos acá, porque la vasopresina va a actuar sobre los receptores B2, va a activar una cascada intracelular. ¿Para qué? Para que finalmente las acuaporinas 2 salgan al túbulo contorneado y empiecen a regresar el agua hacia el plasma. Al no tener ese mecanismo, el cuerpo va a perder muchísima agua porque simplemente va a salir, pero no va a poder volver a entrar. Entonces, de ahí la importancia, además de que la vasopresina es un vasoconstrictor directo de la vasculatura sistémica porque también actúa sobre los receptores B1 y si no tenemos ese vasoconstrictor, básicamente podemos vasodilatarnos. Además de eso, va a actuar manteniendo la osmolaridad y el volumen plasmático por su acción sobre los receptores que le acabo de decir. Va a también dilatar algunos lechos vasculares, va a ayudar a la liberación de ACTH por un feedback. Entonces, al perderlo, realmente se desequilibra todo el cuerpo. Siguiente, por favor. También podemos tener una manifestación llamada el efecto infundibular o el pseudoprolactinoma, que es porque al tener un tumor se va a comprimir el infundíbulo y eso va a desencadenar que hayan alteraciones de la secreción de dopamina. ¿Hacia dónde? Hacia el déficit. Si tenemos un déficit de
dopamina, eso provoca una estimulación lactotropa que genera con una hiperprolactinemia. Y eso, pues, o sea, eso es algo que no es porque el tumor sea productor de prolactina, sino que se da por la compresión del infundíbulo. Hay unos valores séricos, de hecho, para poder discriminar entre, o sea, porque si ustedes se preguntarán como, bueno, entonces tengo una paciente que tiene síntomas de hiperprolactinemia, sin embargo, yo cómo sé si es un tumor productor de prolactina o si es un pseudoprolactinoma. Dale clic. Entonces, si tenemos niveles séricos mayor a 200 o 250 nanogramos por litro, eso nos indica que el paciente y su tumor es probablemente productor de prolactina. O sea, la alteración no es porque se comprima el infundíbulo, sino porque per se el tumor sí es productor de prolactina. Pero si tenemos pacientes con niveles inferiores, o sea, con niveles elevados, pero que son inferiores a este rango como discriminatorio, entonces el tumor probablemente no es que sea per se secretor de prolactina, sino que es un pseudoprolactinoma. Esa es una forma de discriminarlo. Siguiente. También podemos presentar un hipoadrenalismo central, que es cuando hay tumores invasivos, o sea, muy grandes que invaden muchísimo la hipófisis, que terminan en apoplejía hipofisiaria, que es una complicación severa, básicamente, del tamaño tumoral. Y básicamente esto es importante porque si tenemos un hipoadrenalismo central, tenemos que corregirlo previo a entrar a cirugía del paciente, porque si no lo corregimos, el paciente puede terminar con una hipotensión refractaria al manejo vasopresor, con pérdida de respuesta de estrés quirúrgico, puede terminar en coma y hasta terminar en la muerte. Y ahí la importancia de siempre saber identificar si realmente hay una falla en la producción de adrenalina y que sea a nivel central por falta de la corticotropina. ¿Sigue? También lo que les contaba del síndrome de apoplejía hipoficiaria, que básicamente es algo severo, y es porque hay isquemia secundaria a que el crecimiento tumoral va a comprimir, o sea, como ustedes saben, los tumores siempre van a nutrirse de algún otro lado, y probablemente si tú presionas la hipófisis o si se está presionando la hipófisis, el daño en esa vasculatura no los afecta ellos directamente. Bueno, eso es lo que pasa acá. El tumor sigue creciendo porque tiene un lecho rico en vasos, sin embargo, empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir, haciendo una presión severa de la vasculatura de la hipófisis. Y eso, ¿cómo se va a manifestar? Aparte que va a tener manifestaciones visuales porque son tumores muy grandes, con hipopituitarismo total, secundario a que se isquemiza o pues le da como una ACV hipofisiario. Terminan con diabetes insípida o no pueden tener diabetes insípida, dependiendo si hay afectación de la neurohipófisis en este punto. Es una presentación rara, del 2 al 7% de todos los adenomas, sin embargo, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo puede llegarnos el paciente que tenga una apoplejía hipofisiaria? Con una cefalea por irritación meningia, náuseas, vómito, oftalmoplejía, disminución de la agudeza visual o amaurosis y alteraciones en el estado de conciencia. He aquí la importancia de que nosotros hagamos un examen físico completo, teniendo en cuenta, si lo sospechamos, a los ojos, o sea, no olvidarnos de los ojos, que sí, que el paciente tiene ginecomastia y galactorrea, sí, pero ¿y cómo está su función visual? Porque a fin de cuentas, ¿qué tal que no vea por un ojito o que haya disminuido su agudeza visual por un ojito y nosotros no nos demos cuenta y el paciente termine con una ceguera o con una apoplejía hipofisiaria? Siguiente. También tendremos síntomas relacionados con la hipersecreción hormonal. Ahora sí vamos a hablar de qué tumores son más frecuentes. El más frecuente, como ven acá, es el prolactinoma. Se presenta en el 40 al 50% de los casos, es más común en mujeres, como ya les mencioné. Básicamente hay una estimulación de la lactogénesis con hipogonadismo en ambos sexos, porque recordemos que la producción de prolactina produce hipogonadismo, por eso es que la mujer lactante, cuando está lactando, tiene una supresión ovulatoria, un hipogonadismo secundario a eso. En las mujeres van a llegar con alteraciones en el ciclo menstrual, oligomenorrea, baja libido, y los hombres se van a quejar más que todo de disminución de la erección, disminución de la libido, infertilidad, galactorrea y ginecomastia. Patológicamente, ellos deben tener un factor de transcripción PIT1 para ser definidos como prolactinomas en una clasificación nueva que salió,
Además de que tienen que tener una marcación positiva para prolactina en la inmunohistoquímica. ¿Sigue? Luego tenemos la acromegalia y el gigantismo, que básicamente son los tumores que producen hormona del crecimiento. Van a representar el 11 al 13% de tumores tratados, el 25 al 35% de los tumores que se resecan quirúrgicamente. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico temprano de estos tumores hace pronóstico muy bueno, ya que tienden a ser, o sea, si lo diagnosticamos temprano, pues podemos encontrarlos muy circunscritos, un microadenomas, no tienen satelitosis, o sea, satelitosis es que tiene el tumor en la hipófisis, pero tiene entonces otro apendicito por acá de tumor, lejos de ahí o a un ladito que no está per se ahí mismo. Pero si tenemos un diagnóstico tardío, pueden terminar con invasión del seno cavernoso, del clivus, del esfenoides y de la base del cráneo. La característica de este tumor es que el crecimiento tiende a ser, o sea, ser un crecimiento asimétrico y sobre todo hacia inferior, o sea, hacia abajo, invadiendo las estructuras de la base del cráneo. Eso también lo podemos diferenciar radiológicamente porque los prolactinomas tienen un crecimiento más hacia arriba. Es más común que crezcan hacia el quiasma óptico. Ahora bien, lo que les contaba, si se manifiesta o tenemos un niño que tiene un tumor de esto, básicamente van a manifestarse con gigantismo. Pero si se da después del cierre o en adultos, es acromegalia. De hecho, pues, dato curioso, en otorrino, en la clínica, teníamos una paciente que estaba con acromegalia y estaba siendo programada para cirugía, para resecar un adenoma productor de esto. Entonces, básicamente, los síntomas van a ser secundarios a la producción de somatomedina 1 en los órganos. Esto es grave porque, y esto va a explicar el por qué ellos tienen mayor riesgo cardiovascular, y es porque la hormona del crecimiento va a aumentar el metabolismo basal, va a aumentar absolutamente todo, provocando que el paciente tenga hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, diaforesis nocturna, SAOS, y el SAOS puede ser secundariamente claramente a la macroglosia que presentan, síndrome de túnel del carpo, presentan un crecimiento en las manos bastante marcado. Es por ello que en los casos de estos pacientes tenemos que tener muy presente eso, que ellos tienen un riesgo metabólico, un riesgo cardiometabólico muy elevado. Ahora bien, el enfoque diagnóstico para estos tumores específicamente debería incluir sobre todo o sea, no tanto la marcación o los hallazgos positivos de elevación de la hormona de crecimiento per se, de la somatostatina, sino de la somatomedina C, porque es algo que tiene más evidencia científica. Y ya, básicamente eso sí, eso es importante. En estos pacientes también podemos hacer claramente la prueba de tolerancia a la glucosa, tamizaje para diabetes mellitus, tamizaje para cardiopatía, para hipertensión, etc. En este caso, de hecho, era un caso de una paciente con acromegalia donde ahí se evidencia lo que le estoy contando, que es el crecimiento que tiene hacia abajo, y si podemos ver con detalle, en la parte del clivus, ahí se puede ver como si tuviera una pequeña fractura o como una invasión en ese, debido al tumor. Arriba la parte superior del adenoma, de la masa grande que tiene el paciente ahí, se ve como un realce por contraste, porque generalmente eso demostraría que esa es la hipófisis. O sea, ese bordecito que se ve blanquito, eso sería hipófisis sana, y el resto es tumor. Continúa, porfa. Ahora vamos con la enfermedad de Cushing, que representa pues, los adenomas corticotropos representan del 10 al 15% del adenomas hipoficiales. Ahora bien, es una enfermedad que se considera una enfermedad huérfana debido a que su prevalencia es como de 1 a 9 casos por millón de habitantes al año. El pico de incidencia es en los 40 años y es más frecuente en mujeres de 8 a 1. Ellos también van a tener una morbilidad, o sea, una morbilidad cardiovascular muy elevada, debido a que, pues, claramente es un aumento de la corticotropina que va a aumentar completamente todo la adrenalina, la noradrenalina, y eso genera que aumente la presión, que tengan, mejor dicho, de todo. Dale clic, por favor. En esta foto quiero mostrarles como el fenotipo típico
del Cushing, que son pacientes que van a tener hirsutismo, acné, si son mujeres, irregularidad menstrual con una obesidad central, característica una jiba, con pletora facial, que es que básicamente la carita la tienen muy roja, estrías violáceas, sobre todo en la barriga, osteoporosis, hipertensión, ansiedad, depresión, síntomas psicóticos, tienen un riesgo suicida aumentado, de hecho. Dale clic. En esta foto podemos ver la cara típica del Cushing, que es una cara en luna llena, que se caracteriza por pletora facial y básicamente es una cara completamente redonda. El diagnóstico de esto, para diagnosticar el Cushing tenemos que basarnos en varias cosas. Y es la imagen diagnóstica, que tengamos una confirmación del test con niveles de cortisol en saliva o en orina en 24 horas, que tengamos un test de supresión con dexametasona positivo. O sea, si tenemos esas tres cosas, podemos hacer el diagnóstico de Cushing. Sin embargo, si por alguna razón el diagnóstico no es conclusivo, tenemos que tomar imágenes en tórax y timo y descartar que sea una causa suprarrenal como un feocromocitoma o un adenoma suprarrenal productor de cortisol. Lo que pasa es que estos pacientes presentar estos síntomas a veces ni siquiera pueden presentar síntomas visuales. A veces probablemente no se diagnostiquen a tiempo porque terminan en muerte lastimosamente, debido a que todo lo que les conté tiene cardiovascular muy elevada. Si por alguna razón, y estamos de suerte, encontramos a un paciente con estos síntomas de Cushing y con un adenoma corticotropo y se lo diagnosticamos, y la principal causa de recaídas es que hayan lesiones satélites que vuelven y empiezan a crecer, haciendo que pues sea complicado. Es por eso que en ellos por lo general se hace una hemihipofisectomía del lado del adenoma para preservar la neurohipófisis, preservando la potencia vascular, pero siempre estando muy pendientes de que no haya quedado tumor ahí, que pueda volver a crecer y que pues terminen desenlaces fatales para el paciente. ¿Sigue? Ahora bien, ¿cómo se van a manifestar los adenomas no secretores? Porque ustedes pensarán como, bueno, pero un adenoma no secretor no va a tener síntomas hormonales. Bueno, como no tienen expresiones sistémicas, ellos pueden presentarse con alteraciones visuales y pueden tener marcaciones positivas para LH o FSH. O también pueden ser tumores mixtos. Sin embargo, los síntomas de estos tumores van a ser síntomas más relacionados al tamaño que con la producción hormonal. ¿Sigue? En el caso de los adenomas de células null, que ya les comenté hace un rato, que son no funcionantes, no van a tener inmunoreactividad para ningún receptor, pero la cuestión acá, y eso era lo que les quería explicar ahorita, esos tumores al hacer la inmunohistoquímica no vamos a encontrar que tengan como que marcaciones para nada, ni prolactina, ni corticotropina, ni tirotropina, ni nada. Sin embargo, una característica inmunohistoquímica que deberían tener, inmunohistoquímica, que deberían tener todos los tumores adenomas de hipófisis, es que tienen que ser positivos para sinaptofisina y cromogranina. Esa característica lo comparten todos los tumores. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les comenté, que uno lo marque y sea prolactina, sea tirotropina, sea corticotropina. Entonces, por eso es que nosotros en estos pacientes, es que nosotros decimos como, bueno, listo, parece que no es nada porque no marca como ningún tipo de hormona, sin embargo tiene positivo estas dos cosas que me está diciendo, eso es un adenoma hipoficiario, que probablemente no haya sido bien elaborada la técnica de inmunohistoquímica, sí, o que probablemente sea un tumor null per se, también, son dos posibilidades. Sigue, por favor. El carcinoma pituitario es básicamente muy raro, se reportan el 0.2% de las lesiones de hipófisis, eh, y el 75% de ellos son funcionales para prolactina y ACTH, son los más comunes. Y por lo general estos adenomas vamos a encontrar como metástasis al líquido cefalorraquídeo o van a tener metástasis a niveles sistémicos, sin embargo son bastante poco comunes. ¿Sigue?
Ahora bien, tenemos algo llamado el adenoma típico de clasificación Q2, que es una clasificación como muy nueva, que nos va a decir que son adenomas que tienen una actividad mitótica elevadísima, con un marcador de Ki67 pues, mayor al 3%, o sea, son muy productores, se reproducen muy rápido y muy graves, o sea, son muy agresivos. Van a tener además una inmunoreactividad aumentada para P53 y esa clasificación es como, o sea, la clasificación de Q1, Q2 y esta reactividad que les estoy mencionando acá es como para ver qué tan agresivo es el tumor. Entonces, influyó que el Q2 es que el tumor es súper agresivo y el Q1 es que el tumor se demuestra que su agresividad no es tan alta como si tuviera estos marcadores aumentados. Ahora vamos con el diagnóstico. Sigue, por favor. Es muy importante que el tratamiento y el manejo de estos pacientes es algo multidisciplinario. El neurocirujano lo ve, también lo tiene que ver un endocrinólogo, también tiene que ver un oftalmólogo. Tiene que ser un manejo multidisciplinario y pues también es importante tener en cuenta esa parte. Inicialmente, si lo sospechamos y decimos, puede que tenga un tumor o un adenoma hipoficiario, lo principal es tomar un perfil endocrinológico con todos los exámenes que ven acá. ACTH, cortisol en la orina, sangre, saliva, FSH, LH, testosterona total, hormona de crecimiento, somatomedina C, prolactina, TSH, T4, electrolitos, densidad urinaria, con el fin de descartar una diabetes insípida. ¿Sigue? Adicionalmente, es muy importante que los pacientes que tengan síntomas de Cushing o acromegalia le hagamos tamizaje para enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, la osteoporosis, el SAUS y evaluar el riesgo cardiovascular que tengan estos pacientes. Si vamos a llevarlos a cirugía, o pues si el neurocirujano los va a llevar a cirugía, tenemos que tener en cuenta que hay que controlar, por lo menos el hipoadrenalismo central, si se presenta, hay que controlarlo. Si tiene un hipotiroidismo, hay que controlarlo para mejorar como el pues como quede después de la cirugía el paciente, para mejorar esos factores. ¿Sigue? Ahora, ¿cuál es el gol estándar para esta cosa? Para los adenomas hipoficiarios es la resonancia magnética con énfasis en hipófisis de 3 teslas con fases dinámicas de medio contraste. Básicamente es una resonancia magnética que produce hasta 240 cortes para poder ser más específicos y ver dónde hay lesión de adenoma y que nada se pase por alto. Y más en el Cushing, porque el 50% de estos pacientes van a tener microadenomas y o sea, el microadenoma es chiquitico. Sin embargo, las manifestaciones clínicas van a ser súper, o sea, floridas. Además, permite ver qué tanto o qué tanta hipófisis sana tiene el paciente para hacer un planeamiento quirúrgico, para no ir a resecar pues la hipófisis normal, claramente. Además que todo paciente que llevemos a cirugía o que se ha llevado a cirugía tiene que volver a evaluarse en las primeras 2 a 24 horas con una resonancia magnética de iguales especificaciones en el postquirúrgico para identificar que no haya lesión residual o lesiones hemorrágicas isquémicas o que tenga una apoplejía hipoficiaria. O sea, reevaluar que todo haya estado bien y que todo haya salido bien. ¿Sí? ¿Qué hallazgos podemos tener en la resonancia de estos pacientes? Que son, si tomamos una T1, vamos a ver lesiones hipointensas. Y si es T2, unas lesiones hiperintensas. Van a tener un realce mínimo con gadolinio. Otra cosa que se me olvidó poner en la diapositiva anterior es que si vamos a solicitarle la resonancia magnética con gadolinio al paciente, tenemos sí o sí que ordenar una función renal e indagar por antecedentes de alergia a los medios de contraste. Entonces, sigue. Listo. Y va a haber un realce en la hipófisis normal. O sea, la hipófisis normal siempre va a realzar un poquito más que el tumor. El tag de alta resolución se reserva solo en casos de que definitivamente no tengamos una resonancia magnética por ningún lado. Dale clic, por favor. Esta resonancia, pues lo que quería mostrarles es cómo se ve una lesión tumoral y según lo que entendí, los doctores me corregirán. El tumor,
o sea, lo que más brilla en esa lesión grandísima es considerado hipófisis normal y el resto, que tiene como un color más homogéneo o como una tonalidad más homogénea entre sí, significa que esa es la lesión tumoral, que aquí podemos ver que está invadiendo hacia arriba, o sea, está invadiendo hacia el encéfalo. Y bueno, sigue. Ahora, porque es importante ver que a este paciente lo vea también oftalmología. Nosotros hacemos un examen físico de consultorio con ellos, podemos hacer una campimetría por confrontación, podemos evaluar la agudeza visual. Sin embargo, los estudios recomendados para ver que el paciente tiene una alteración real es con una tomografía de coherencia óptica o con una campimetría electrónica, y eso lo realizan los oftalmólogos casi siempre. Esto es para estudiar la condición visual de todos los pacientes con el adenoma. Siempre tenemos que, si sospechamos un adenoma, tenemos que ver cómo está su función visual, porque eso es un marcador de evolución muy importante, ya que el paciente hoy puede estar bien, pero el día de mañana empieza con déficit visual. Eso significa que el tumor está creciendo muy rápido y que está comprimiendo el quiasma óptico, y pues toca llamar enseguida a neurocirugía, básicamente. ¿Sigue? En cuanto al tratamiento, sigue por favor. Tenemos el manejo expectante, que realmente solamente se reserva para los incidentalomas, que lo que yo les comenté son adenomas menor de 6 milímetros en pacientes que estén clínicamente asintomáticos y sin cambios bioquímicos. Si se encuentra un adenoma hipofisario mayor a 5, la evidencia indica que esos tumores pues tienden a crecer con el paso del tiempo. Pero si son menores a 5 milímetros, es probable que puedan mantenerse con su tamaño, y menos si no tienen manifestaciones sistémicas. Entonces solo requiere que le hagamos seguimiento. Es importante que resaltemos que durante el seguimiento de este paciente tenemos que hacer seguimiento de sus síntomas visuales, neurológicos y endocrinos para poder descartar o detectar oportunamente cuando este paciente tenga un cambio, digamos, el tumor aumentó de tamaño o empezó con síntomas endocrinológicos, para determinar qué conducta vamos a tomar. ¿Sigue? Entonces, básicamente los incidentalomas se espera ver cómo evoluciona y no es necesario que lo llevemos a cirugía o que le demos manejo médico inmediatamente. Entonces, tenemos que hacerles control. La Sociedad Endocrinológica recomienda que se haga un control imaginológico cada 6 meses, una resonancia magnética anual para los macroincidentalomas y bianual para los microincidentalomas durante 3 años. Luego se realiza cada 5 años esta medición. ¿Sigue? El control endocrinológico se hace a los 6 meses de diagnóstico y luego cada año para los macroincidentalomas. Si tenemos micro, se hace un seguimiento por endocrinología más riguroso, que no se especifica. No encontré cómo se especificaba. ¿Sigue? Y los exámenes visuales se hacen o se empiezan a hacer si se evidencia que el incidentaloma, cuando tomamos las imágenes diagnósticas correspondientes, está muy cerca del quiasma óptico o si superan el umbral de 10 milímetros. Sin embargo, lo que les conté es que es muy raro que ellos, incidentalomas, se mantengan como son y sean tan grandes. Por lo general son más pequeños. También podemos dar un manejo médico que es especialmente para los prolactinomas, y de primera línea se utilizan los antagonistas dopaminérgicos, que básicamente la primera línea es la cabregolina, porque tiene menos efectos adversos y se pueden dar en mujeres con deseo de fertilidad. Antes se consideraba que la bromocriptina era el manejo ideal, sin embargo se dieron cuenta que tenía una intolerancia muy alta, y más de que si la mujer tiene deseo de fertilidad, entonces al darle eso no estamos solucionando el problema de que ella quiere tener hijos, sino que al contrario, mantenemos esa infertilidad pues mantenida en el tiempo. La cabregolina ha demostrado que va a disminuir el nivel o el volumen tumoral, va a restablecer los ciclos ovulatorios en un 90%. La dosis inicial es de 0,25, se da 2 veces por semana, se titula cada 1 a 3 meses para llegar a la dosis máxima, que es 1,5 miligramos 2 a 3 veces por semana.
Entonces, los objetivos del manejo médico en estos pacientes es que haya una disminución de los niveles séricos de prolactina y disminución del tamaño tumoral. Pues a mí me quedó una duda que espero que ahorita los doctores me la resuelvan, y es que no me quedó claro cuándo damos manejo médico y cuándo operamos el prolactinoma. Ahora que terminemos, pues me gustaría escuchar a los doctores. Sigue, por favor. En cuanto al manejo quirúrgico, hay que tener en cuenta una cosa, y es que paciente que llegue con manifestaciones, acromegalia, gigantismo y Cushing, la primera línea es tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son los objetivos de ese tratamiento quirúrgico? Es eliminar los síndromes hipersecretores, reducir el hipopituitarismo, eliminar el tumor, preservar la funcionalidad de la hipófisis y reducir o eliminar el riesgo de recurrencia. Básicamente, con la cirugía, la remisión de la acromegalia y el gigantismo es del 44-74% y la remisión del Cushing del 50 al 80%. La coadyuvancia, en caso de que la necesitemos, que es con radioterapia, va a mejorar el control de la enfermedad junto con el tratamiento quirúrgico en un 96% de los casos. En los casos de acromegalia y gigantismo, hay que garantizar un seguimiento con hormona de crecimiento basal y somatomedina C a las 12 semanas por resección. Ese valor que tengamos a las 12 semanas va a indicar si seguimos o no con el manejo con radioterapia para lograr el control de la enfermedad. Si nos damos cuenta que efectivamente el paciente ya tiene los niveles disminuidos y está controlado, pues perfecto, no hay ningún problema, no hay necesidad de llevarlo a radioterapia, según lo que entendí. Pero si el paciente continúa con los niveles muy elevados, tenemos que entrar a ver qué pasó. Las indicaciones quirúrgicas a grandes rasgos es que tengamos un paciente con intolerancia a la bromocriptina y cabergolina. Y ahí va mi pregunta de ahorita. Tengo una paciente con un prolactinoma que tiene intolerancia a los medicamentos, sin embargo, tengo la opción de radioterapia en caso de que sea chiquito. O sea, es que eso me causó mucha confusión. Que no haya mejoría clínica ni reducción del tamaño con antagonistas dopaminérgicos de 3 a 6 meses iniciado el tratamiento médico. Que haya apoplejía hipoficiaria, que haya una valvulopatía confirmada por el cardiograma secundaria, pues a toda la alteración metabólica, que no haya mejoría visual o empeoramiento, o sea, el paciente sigue igual o peor después de iniciar el manejo médico, y tumores mayores de 10 milímetros que cumplen los criterios. Sigue, por favor. Ahora bien, hay unos criterios, como les comentaba, de curación para la acromegalia y el gigantismo, que aquí los vamos a ver, que es que tengamos una hormona de crecimiento basal y con sobrecarga de glucosa, o sea, que le hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y que a las 2 horas nos dé menor a 1, que tengamos una somatomedina C normal. Y si no hay criterios de curación, entonces tendríamos que administrar somatostatina, que tampoco entendí esta parte de por qué le vamos a dar somatostatina, pero bueno, ahorita me explican, doctores. Sigue, por favor. Cuando tenemos criterios de control para la acromegalia y el gigantismo, es que no se curó, pero pues está controlado. O sea, no estamos tan graves. Es cuando tenemos una hormona de crecimiento basal menor a 1 microgramo por litro y la somatomedina C es normal. Sigue. La radioterapia, pues lo que encontré es que se indicaba en el tratamiento de tumores recurrentes o lesiones residuales postquirúrgicas para los adenomas agresivos o malignos. Y se recomiendan adenomas FU2 con resección subtotal o FU1 con recaídas tumorales. Sin embargo, pues lo que les decía, un prolactinoma que no responde al tratamiento, pero entonces no cumple criterios para cirugía, entonces cuando le doy radioterapia y no lo llevo mejor a cirugía, eso es lo que no, me enreda. ¿Sigue? Y ahora, a grandes rasgos, ¿cuáles son los abordajes que tenemos para operar a estos pacientes? Básicamente la principal es la microscópica endonasal. O sea, tenemos microscópica endonasal, endoscópico endonasal y endoscópico extendido y la transcraneal. Básicamente, las primeras tres son por la nariz. La diferencia es lo que vayamos a utilizar, ya que en el abordaje microscópico podemos ver microadenomas o macroadenomas menores de 15, pero la cuestión es que no tenemos visibilidad o el cirujano no tiene visibilidad para ver cómo el seno cavernoso o si lo invade o si no lo invade o si llega al tercer ventrículo o si llega al quiasma.
entonces básicamente la visibilidad es limitada y no se asegura una resección completa comparado con el abordaje endoscópico, que básicamente el endoscópico es lo mismo, pero con un endoscopio, como acordamos de cirugía, los que vimos cirugía, que el endoscopio tenía unas angulaciones específicas para poder ampliar el campo visual y como vemos allá arriba, pues es lo mismo acá, parecido, pero para el cerebro. El endoscópico extendido, no entendí que se trataba de eso, solo sé que se hace con otorrino. Esta foto me gusta mucho, sigue, pon la foto de ahorita. Esta foto me pareció muy bonita porque aquí se puede ver como el adenoma y se puede ver arriba el quiasma y las dos arterias carótidas en el seno cavernoso. Me parece que es una foto bonita y básicamente eso es lo que ve el cirujano cuando entra. Siguiente. Y pues el abordaje transcraneal se reserva en los casos que haya compromiso supracelular en el cual ya sean tumores mucho más extensos en los que, no sé, tal vez no sea posible hacerlo con la resección o con un endoscopio o un microscopio. Sigue, que básicamente hace una craneotomía y se ingresa, creo que anterior, según la foto, y lo resecan. Ahora, las conclusiones grandes de la charla es que en los casos, bueno, en los casos que sospechemos un adenoma hipoficiario, como médicos generales, si tenemos una persona que realmente está en un rural en Pueblo Perdido y vemos que tiene algo que no nos cuadra y lo sospechamos, tomémosle un perfil endocrinológico completo, realicemos el examen oftalmológico con las herramientas que tengamos en ese momento en el consultorio para determinarlo, solicitemos si se puede la resonancia o el TAC de alta definición y hagamos una remisión, lo más, pues, dependiendo de los síntomas, si tenemos un Cushing o una acromegalia, mandémoslo enseguida a valoración por endocrino, oftalmo y por neurocirugía, por valoración prioritaria, para que el paciente no termine en un desenlace, pues, claramente mortal. ¿Sigue? O con secuelas graves, porque claro, ellos pueden terminar con una maurosis total del ojo. La historia clínica del examen físico es nuestra mejor herramienta para detectar estas patologías de forma temprana y evitar las secuelas severas. De nosotros depende, porque tenemos que, o sea, el mensaje que quiero dejarles es que en los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces siempre tenemos que sospechar todo y abrir un abanico de posibilidades para que estos casos no pasen, porque como les conté, muchas personas que tienen Cushing no alcanzan ni siquiera a llegar a la cirugía y se encuentra de forma literalmente incidental en una autopsia que su muerte fue porque tenían un microadenoma productor de corticotropina en el cerebro. Y con la sospecha y la minucia y pues haciendo nuestro trabajo y tomándonos el tiempo de examinar al paciente, pues podemos prevenir y tratarlos, mandarlos a que los traten. Y ya, muchas gracias por todos por su atención. ¿Tienen preguntas, dudas o inquietudes? Qué pena a lo largo de la charla. El tema es extenso. Andrea, a mí la verdad me gustó mucho, me pareció que estaba bastante completa y muy bien pues explicada con todo y que pues eran bastantes síndromes. Por mi parte tengo una pregunta, no entendí muy bien fue la diferencia entre el macroadenoma y el adenoma gigante, si mal no estoy, en cuanto a que ambos decían que eran más de 10 cc. Es que no me quedó muy clara esa parte, o sea, cómo distinguirlos en cuanto al volumen. O sea, lo que yo entendí, ¿quién levantó la manito? No vi. Soy yo. Silvia, dale Silvia. Silvia. Esto, lo que pasa es que creo que los valores en la tabla estaban menos, creo que es un microadenoma es menor de 10 milímetros, un macroadenoma es mayor de 10 milímetros y el término adenoma gigante es más de 4 centímetros. Ok, Ah, entonces sí fue mi error, qué pena. No sé, doctor, si es así. Sí, es así. Ah, entonces perdón, fui yo la que me equivoqué. Qué pena con ustedes. no, Tranquilo. Andrea, Tranquila. muchas gracias. Y Silvi, gracias por aclarar la duda. Sí. Los tumores gigantes son los que tienen en general más de 40 milímetros de diámetro. Ah, ok, doc. Y en cuanto a lo que es que yo quedé uno enredada,
porque yo no entendí bien, que tenemos un prolactinoma, es intolerante al manejo médico, pero tampoco es que sea muy grande para operarlo. Pero entonces, cuando es que yo no entendí si la radioterapia se hace como, digamos, pues este paciente es candidato a radioterapia sin cirugía, o si obligatoriamente tengo que operarlo y hacer la radioterapia. Mira. Eso depende mucho de los síntomas que tenga el paciente, porque si el paciente tiene un trastorno visual, hay que operarlo para descomprimir el quiasma óptico y que esa parte mejore. Si no hay síntomas visuales, pudiese, y dependiendo del tamaño de la lesión, porque si es, por ejemplo, uno de los macroadenomas gigantes que estaban mencionando ahorita, pues no es que se beneficie mucho de la radioterapia. Es, como te comentaba ayer, me preguntabas unas cosas, no hay una fórmula mágica, no es como una receta de cocina, sino que hay que individualizar cada caso. Sí, en general hay que hacer varias aclaraciones. Bueno, primero, es diferente un prolactinoma en un hombre que en una mujer. Y es diferente un prolactinoma cuando es microadenoma o macroadenoma. Entonces, si es microadenoma, el tratamiento preferente va a ser médico. Bromocriptina, que ya casi nadie lo usa, cabergolina, que es un medicamento que es mejor tolerado y que los casos de intolerancia son realmente muy poquitos. Si es una mujer y no ha tenido paridad satisfecha y tiene deseos de tener paridad posteriormente, el tratamiento es médico. No se vayan a ir con tratamiento quirúrgico de entrada, nunca jamás. Entonces el tratamiento es médico. Yo tengo 3 pacientes de prolactinoma en toda la vida que las tuve que operar y que pudieron quedar embarazadas después del tratamiento, pero porque Dios es muy grande. Pero en general van a ser de tratamiento médico. Entonces, en un hombre, usualmente los prolactinomas van a progresar casi hasta ser macroadenomas gigantes. Entonces van a tener alteraciones visuales y síndromes de hipertensión endocraniana. En esos casos casi siempre se va a optar por cirugía para descomprimir la vía óptica, como decía la doctora Vanessa, y para aliviar la hipertensión endocraniana. Si uno sabe que es un prolactinoma, normalmente no es necesario sacarlo todo, es solamente ir, descomprimir, lograr los objetivos de la cirugía y luego se le da tratamiento médico con cabergolina. El caso de que sea un macroadenoma y que la paciente es femenina y no toleró para nada la cabergolina, la opción quirúrgica es una buena alternativa. Y la radioterapia en adenomas de hipófisis debe ser la última opción, porque es que si ustedes dan radioterapia local a la hipófisis, van a quemar también el hipotálamo y van a quemar los nervios ópticos. El paciente a 5 o 7 años va a tener un muy mal resultado neurológico. Se puede intentar con radiocirugía estereotáxica, que es una radioterapia más localizada, más, digamos, más circunscrita al sitio que uno quiere irradiar, porque se puede enfocar solamente en el sitio de interés. Pero los pacientes de radioterapia, de radiocirugía estereotáxica, por lo menos los que me ha tocado ver a mí, no se quemen, pero los que me ha tocado ver a mí también a la vuelta de 5 o 7 años han tenido una desgracia. Entonces la radioterapia no la deben considerar sino ya para casos que realmente no son insalvables desde otro punto de vista, es mi opinión. Bueno, muchas gracias, doctor. Dale, Silvia. Yo quería hacer, cuando Andrea habló de la apoplejía hipofisiaria, no sé si quedó clara cuál es la manifestación. Un paciente con apoplejía es un paciente que está estable, tenga o no tenga síntomas visuales, tenga o no tenga cefalea, o sea, es un paciente que ya conocemos, incluso puede estar hospitalizado porque lo vamos a operar al día siguiente, el paciente está estable y de un momento a otro tiene pérdida súbita del estado de conciencia. El paciente se desmayó. Esa es una apoplejía hipofisiaria. Y por lo general es una urgencia quirúrgica. Hay manifestaciones más leves, que es cuando hacen un déficit súbito de la visión, pero la apoplejía como tal, si refieres a la pérdida del estado de conciencia, sin importar cómo estuviese antes o qué otro síntoma estuviera antes. Gracias, doctora. Silvia, ¿quieres decir algo? Una cosa, Andrea, lo otro que habías preguntado
que no entendías que cómo así que somatostatina. Ok, la hormona de crecimiento, la secreción de hormona de crecimiento en la hipófisis, y si ustedes se acuerdan de su fisiología hipofisiaria, la hormona de crecimiento en la adenohipófisis está regulada por el hipotálamo. La regulación positiva está dada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento que se produce en el hipotálamo. Y la regulación negativa o la inhibición está regulada por la somatostatina. Ahora, la somatostatina tiene varios sitios de producción. Acuérdense que la somatostatina es una hormona que es más sistémica y no se produce solamente en el hipotálamo, sino que también se produce en el fundus gástrico y se produce en otros sitios. La somatostatina también induce inhibición de la hormona estimulante de la tiroides y del glucagón. Acuérdense de su fisiología básica. Entonces, la somatostatina, pues, es un inhibidor de la hormona de crecimiento. Entonces, si yo tengo un tumor productor de hormona de crecimiento, pues yo doy somatostatina. ¿Qué es lo que pasa? Que la somatostatina silvestre, por decirlo de alguna manera, tiene un periodo de duración muy pequeñito. Entonces, no dura, si yo la aplico, la tengo que estar aplicando como cada hora o algo así. Entonces, normalmente, somatostatina como tal no es bueno, por eso se han desarrollado análogos de la somatostatina, que son el octreótido y la somatostatina de liberación prolongada, que es la llamada LAR, que son los dos medicamentos que se usan para el tratamiento de acromegalia. No solamente disminuyen la producción de hormona de crecimiento y las consecuencias de esta, que son la acromegalia, pues que son todas las manifestaciones clínicas de la acromegalia, también la hipertrofia miocárdica, la hipertrofia hepática, etcétera, sino que también inhiben la reproducción celular de los adenomas, e incluso hay algunos estudios que dicen que inducen apoptosis de las células tumorales. Entonces, por eso es que se usa somatostatina, pero no tanto somatostatina como los análogos de la somatostatina, ¿ok? Listo, doctor, gracias. Otra cosita, cuando Sí. hablaste de posoperatorio, si bien lo ideal es hacer una imagen posoperatoria, es importante saber para cualquier médico que la principal complicación posoperatoria de los tumores de hipófisis es la diabetes insípida. Estos son pacientes que neurológicamente pueden estar perfectos, salieron de la cirugía perfectos, están muy bien, y de repente el paciente empieza a tener alteraciones hidroelectrolíticas que tenemos que estar muy pendientes. Pues muchas veces llega el familiar o la enfermera, el familiar cuando está en habitación, o la enfermera, y nos dice, es que está orinando mucho. En ellos es súper importante tener un balance hídrico horario, porque de un momento a otro empiezan a hacer poliurias bárbaras, y esto va a llevar a hipernatremia y a otros trastornos que pueden incluso matar al paciente. Entonces, en ellos, si hacemos un diagnóstico temprano de esta complicación, simplemente le ponemos su vasopresina o su desmopresina y no pasa a mayores. Pero es importante que tengamos en cuenta que en las primeras 24, 48 horas pueden hacer con gran facilidad esta complicación, así el transoperatorio haya sido perfecto. Y obviamente durante la cirugía también puede presentarse esta complicación. Una vez nos pasó con el doctor Uriza, estábamos allá en la Sabana operando un tumor de hipófisis, y de repente el anestesiólogo, el auxiliar dijo, oiga, este señor ha orinado como 3 litros. Pues todo el mundo empieza a correr y el anestesiólogo a aplicar la desmopresina para poder controlarlo, porque si no puede tener desenlaces fatales. Ok, Sí, o y sea, tiene la diabetes levantada. insípida se puede dar en intraoperatorias también. Bueno, qué interesante. Gracias, doctores. Silvi. Yo tenía dos preguntas. La primera sobre lo que dijo la doctora Vanessa. Pues que la apoplejía se manejaba como una urgencia, o sea, es un paciente que va a ser llevado a cirugía, pero mi pregunta era si se activaba código ACV previa a la llevada porque era una lesión isquémica o no, o solamente es el manejo quirúrgico resuelve la emergencia. La apoplejía pituitaria es una urgencia neuroquirúrgica. O sea, hay que llevar a los pacientes a descompresión intratumoral quirúrgica. Ese es el tratamiento, no es código ACV, es una emergencia neuroquirúrgica. Listo, doc. Y la otra pregunta que tenía,
¿Perdón? Dijo el doctor, es una emergencia neuroquirúrgica, pero la apoplejía no es isquemia, es un sangrado intratumoral, no es isquemia en ningún momento. Ah, ok, es una lesión hemorrágica. Listo, eso no lo tenía Sí, claro. sí, sí. Sí, aunque se llama apoplejía pituitaria, tienen que tener en cuenta que es un sangrado intratumoral. Listo. Y la otra pregunta que tenía era, doctor, si cuando uno tiene una paciente específicamente con un adenoma hipoficiario que se le da manejo médico, si eso es factor de riesgo para que en el posparto, después de que ella cumpla su deseo pues, de paridad, vaya a presentar un síndrome de Sheehan, o eso no es factor de riesgo nunca. Pues de entrada es bien difícil que una paciente con un adenoma de hipófisis quede embarazada, como te digo, de todas las que he operado he tenido solamente 3 en 20 años. O sea, si uno tiene una paciente con un prolactinoma es mejor darle manejo médico porque si no es muy difícil que la paciente pueda tener paridad. Usualmente si uno las opera por vía transesfenoidal en mayor o menor grado les va a terminar haciendo hipofisectomía y eso termina alterando el eje hipotálamo hipoficiario gonadal y es bien complicado que las pacientes puedan quedar embarazadas. Sin embargo, en esas pacientes que he tenido yo no he visto que tengan un factor de riesgo adicional para hacer un Sheehan. Yo no sé, Vane, si tú has visto, yo no. No, no lo he visto. Tengo, incluso ella fue una compañera de posgrado, ella hacía anestesia mientras nosotros hicimos neuro. Ella tenía un prolactinoma cuando ella era R3 y tuvo su niña normal sin ningún problema. Sin embargo, recuerdo que cuando ella estaba en ese proceso, se hizo una discusión de caso clínico, aunque pues no era paciente de nosotros, pero se aprovechó lo infrecuente, porque como dice el doctor Uriza, es muy raro que esto suceda. Y me acuerdo que en ese momento lo que se dijo es que eh, allí se trata de un feto porque, pues no porque haya tenido 15 abortos, no porque ella tuviera preeclampsia ni quién sabe qué, sino por todo el riesgo hormonal que había implicado ese embarazo y lo exquisitamente raro de estos casos. Entonces que allí lo preferible era hacer cesárea, no someterlos al estrés de un trabajo de parto, por lo que todo eso podía implicar tanto para el feto como para la madre. Listo, doc, mil gracias, súper. Y además, si era médica, pues ustedes saben que el parto natural de las médicas es por vía cesárea. Por supuesto, esa es la vía más lógica para cualquier médico. Doctores, tengo una pregunta. Ya antes Muchachos, para ¿alguien cerrar. más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo más que nos contar? ¿Algo también de sus experiencias médicas? No sé. Pues yo tengo una pregunta y ¿Quieren es que, participarnos algo? pues, si la apoplejía hipoficiaria es una urgencia neuroquirúrgica, en el caso de, pues me llamó la atención la pregunta que hizo Silvia sobre el síndrome de Sheehan, ¿esto también es una emergencia neuroquirúrgica o no? No te entendí, ¿qué cosa? Que si, o sea, si los adenomas hipoficiarios o pues la apoplejía hipoficiaria es una emergencia neuroquirúrgica, ¿el síndrome de Sheehan también es una emergencia neuroquirúrgica o no? No. Andreita, es diferente porque el síndrome de Sheehan no es un tumor en el hipoficiario. Sí. Bueno, pues creo que no siendo más, ¿me escuchan? Sí, espérate un segundito, María Paula, falta terminar de aclarar es una cosa. Andrea, el Sheehan es una necrosis hipoficiaria aguda en una hipófisis previamente sana durante el proceso de gestación final. La apoplejía pituitaria es un sangrado intratumoral. Entonces es una emergencia neuroquirúrgica porque usualmente si tienes un adenoma de hipófisis que ya está lo suficientemente grande o es un macroadenoma y sangra dentro del tumor, lo que sucede es que el tumor aumenta de su volumen rápidamente por causa del sangrado. Por lo tanto, hace una compresión súbita de la vía óptica
y los pacientes se quedan súbitamente ciegos. Entonces uno les tiene que llevar a cirugía antes de 24 horas porque si no la ceguera es irreversible. En eso consiste la emergencia neuroquirúrgica de la apoplejía pituitaria. Es un tumor que sangra, conlleva una compresión de la vía óptica hiperaguda y es una ceguera hiperaguda. Y la única manera de recuperar la visión de esos pacientes es drenando ese hematoma rapidito, rapidito. Por eso es una emergencia. Es diferente a un Sheehan. El tratamiento del Sheehan es reposición hormonal completa. Ah, Doc, y entonces cuando tienen la apoplejía, el abordaje como es, ¿también es endonasal o es transcraneal? ¿O cómo? No, idealmente es endonasal. Idealmente es endonasal. Endoscópico, pues no sé. Con lo que tengas a la mano, porque si no tienes sino microscopio, toca con microscopio. Hoy día la tendencia es cada vez hacer menos abordajes de hipófisis transcraneales. Son casos muy puntuales con características muy específicas del tumor, porque ya incluso los expertos en base de cráneo dicen que los meningiomas, que eran los que en la época que el doctor y yo estudiamos decían que los meningiomas debían ser transcraneales, ya hasta eso supuestamente con endoscopia se puede hacer una resección casi total. Entonces, la vía transcraneal, por la alta morbimortalidad que tiene, cada vez está menos indicada en los tumores de hipófisis, salvo casos muy, muy puntuales. Y pues sí, como prioriza lo de endoscópico, microscópico, depende de lo que tengas a la mano y también depende de la escuela, de la formación de cada cirujano. Y la experiencia. Oh, muchas gracias, doctores. Ahora sí, ya podemos dar cierre, ya que nos pasamos como un poquito de todo, pero el tema está muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Bueno, entonces, sin ser más, nos vemos. Ah, bueno, dale. No, tranquilo. Si alguien más tenía otra duda, lamentamos que hay como unos cruces. Creo que mi internet no estaba funcionando muy bien. Pero ¿alguien tiene alguna otra duda, algún otro aporte? ¿Algo que nos quiera contar de su práctica clínica médica sobre este tema? ¿No? Bueno, muy cortito. Realmente esta es una patología muy interesante y muy apasionante, como dice Andrea. Realmente cuando nosotros nos dedicamos a esto, encontramos que el tratamiento de los tumores de la región celar es realmente apasionante y es un tema muy largo. Entonces yo creo que vale la pena después, como vaya evolucionando el curso más adelante, pues nosotros podemos hacer una charla ya de tips específicamente quirúrgicos y mostrarles nuestra experiencia quirúrgica, que será más adelante y la podemos programar con tiempo, que será muy chévere para ustedes. Yo creo que por ahorita está más que bien revisado el tema y como siempre quedan cosas en el tintero que más a nosotros inclusive nos gusta dejarlas ahí en el tintero para que ustedes se estimulen a buscar y leer y después nos cuenten qué fue lo que encontraron. Gracias, doctor. Hablando de eso, me acordé de algo que pasó en Otorrino esta semana que yo estuve, que usted operó un adenoma con la doctora Diosa. Y mi pregunta la siguiente, porque no lo entendí, es que al parecer el paciente quedó con una fístula. Entonces, todos los pacientes que se les haga abordaje endonasal quedan con una fístula de líquido cefalorraquídeo, o eso fue una complicación, ¿o qué? No, eso fue una complicación de este paciente en específico. Nosotros normalmente cuando hacemos el cierre del abordaje transesfenoidal, tomamos las medidas para que no haya fístula de líquido cefalorraquídeo, para que el líquido no se salga por la base del cráneo, sino que este paciente hizo una valsalva, hizo una vaina ahí y botó el tapón que le habíamos puesto y entonces se le vino la fístula, fue una fístula de alto gasto, entonces fue necesario reintervenirlo para cerrar esa fístula. Ah, ok, gracias, doctor. Bueno, si por ahora nadie más tiene ninguna otra duda o aporte, agradecerle a Andrea, que de verdad fue una muy buena revisión, entendí y me quedaron claras muchas cosas, a los doctores todos sus aportes y acompañarnos, y a todas las personas que están presentes el día de hoy acompañándonos también. Esperamos que cada vez aumente más la audiencia, que llamen más a sus compañeros y desearles una excelente noche. Nos vemos la otra semana. Vale. Gracias, doctores. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias.